Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y va a ser un pequeño marco conceptual sobre este especial, valga la redundancia, que es muy especial. Y se trata de hablar a los 30 años de la muerte de Pablo Escobar, qué era lo que estaba ocurriendo en Colombia en ese momento desde la perspectiva sociológica, cultural, política, económica. Y en la segunda parte hablamos sobre cómo mi amigo Luis Alirio fue escogido por el capo para que lo llevara a la catedral y todo lo que ocurrió en ese trayecto. Es un documento histórico de inestimable valor. Queremos agradecer a la Terraza Bar Restaurante de Guarne por la logística, por el acompañamiento que nos ha hecho durante la grabación de este especial. Quiero agradecer profundamente a Santiago Arango en la producción y postproducción de este especial, lo mismo que a Juan Esteban Betancourt, también en la producción y en la edición de este especial, cuyo nombre es El periodista que entregó a Pablo Escobar. Espero que ustedes lo disfruten, que le pongan muchísima atención, porque además tiene documentos de un inestimable valor. Y nuestro invitado, Luis Alirio Calle, de allí terminó escribiendo un libro que se llama Lo que no pregunté. Este libro es de la editorial Tragaluz, ustedes lo pueden encontrar en todas las librerías del país, que hace una reedición a 30 años de este suceso. Así que, amigos míos, muchísimas gracias por la compañía y los dejo en este especial. Desde hace muchísimos años yo he sido reacio a hablar sobre este tema, porque es un tema supremamente doloroso, es altamente nocivo para nuestra sociedad, nos ha causado mucho dolor, nos ha lacerado demasiado. Y lo triste de todo esto es que se ha mitificado a un individuo que era un criminal tenebroso, inclusive se le ha dado aureola de leyenda, y también se ha dado inclusive el hecho de que en su tumba colocaban exvotos, es decir, personas que llegaban con testimonios de que en efecto él hacía milagros. Y vamos a hablar sobre este personaje que se llama Pablo Escobar Gaviria. Pero no vamos a hablar del personaje, porque el personaje es suficientemente conocido, ya sabemos de quién se trata, qué hizo, qué no hizo, sino que vamos a hablar es qué fue lo que originó en la sociedad colombiana para que un individuo de esta calaña apareciera y arrodillara a un país. Esa es la parte que queremos abordar y la vamos a abordar con alguien muy especial. Periodista, escritor, filósofo, aunque no se haya graduado en ese campo, sociólogo, aunque no lo sea, pero a fuerza de observar la sociedad y de ver de todo lo que ha ocurrido, es una autoridad moral para hablar sobre esto que hizo que nuestra sociedad colombiana llegara a los extremos que llegó. Mi amigo se llama Luis Alirio Calle. Como ya lo presenté, compañero mío en Caracol, en Teleantioquia, a quien me une una profunda amistad, a quien regularmente lo confunden conmigo y le dicen ¿qué hubo Néstor Armando? Y a mí me confunden con él y me dicen ¿qué hubo Luis Alirio? Eso nos produce hilaridad, pero también nos acerca mucho más en los afectos que han sido siempre intactos, el respeto mutuo, y eso nos da una inmensa alegría poder estar juntos, que lo hemos anhelado durante muchísimo tiempo, de hacer algo juntos. Luis Alirio, qué inmenso placer tenerte aquí, gracias por acceder a conversar conmigo. El placer es mío, hombre, y un honor que me haya invitado a su espacio aquí para hablar de esto, Néstor. Eso que usted menciona, que a mí me llaman Néstor, le va a hacer pensar a la gente y así debe ser, que los buenos adjetivos que dijo para mí, en realidad son para usted. Eso es lo lindo de hablar contigo. Luis Alirio, yo recuerdo que en aquella época estuvimos juntos en Caracol, años 80, ¿cierto? Sí, estuvimos en los años 80. Pero esto tuvo una génesis muy anterior y qué bueno ubicar a nuestros viajeros, a nuestros compañeros de viaje en este viaje de historias de Néstor Armando Alzate y lógico. Contarles que Colombia tuvo dos grandes migraciones, una al principios del siglo XX, cuando la gente huyó del campo
después de la Guerra de los 1000 días. Y luego, cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán en el 48. En la primera parte vinieron en busca de pleno empleo porque Medellín ya era la capital industrial de Colombia. Había nacido Fabricato, Coltejer y otras industrias que coparon con obreros venidos del campo, devenidos de campesinos a obreros, y pudieron construir las vidas de sus familias, tanto que llegaron inclusive sus hijos a heredar sus puestos en las fábricas. Y era una organización patriarcal en donde los patrones se preocupaban en dónde vivían, cómo vivían, les construían casas, escuelas y demás. Y luego la segunda riada fue cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, la gente huyendo del campo por ese asesinato que desató una furia satánica, un leviatán de una violencia sin freno. Bueno, quiero ofrecerles disculpas, estamos en un lugar público, luego escuchamos volquetas, carros, todo lo que ustedes quieran, y eso forma parte de este cuento también. Así pues que sabrán disculparnos, pero creo que esto forma parte del cuento. Y en aquella época, en el 48, empezaron a llegar hasta 400 familias semanales a Medellín y engordaron las laderas de la montaña, que Medellín está enclavada no en un valle, sino en un cañón de 60 kilómetros de largo por 8 en la parte más ancha. Y entonces poblaron las laderas. Y obviamente a eso se le sumó el hecho de que en ese momento hubo una crisis comercial, una crisis empresarial, una crisis industrial. Las generaciones que vinieron, aquellos patriarcas, resulta que todos salieron de las universidades, pero no tenían ninguna experiencia y llegaron a experimentar con las empresas y se quebraron un montón de empresas. Entonces se pauperizó el empleo y la gente con las manos vacías y una gran cantidad de mujeres cabezas de familia que eran viudas o que sus maridos las habían abandonado, que llegaron aquí con sus hijos para tratar de levantarlos. Después de hacer este preludio, ahora sí quiero que mi amigo Luis Alirio nos hable que él fue uno de los observadores y de los analistas de este fenómeno, porque era el director de Copercol, un noticiero que estaba en Teleantioquia, trabajamos juntos en él, y hacía unos editoriales maravillosos todos los días, hablando justamente a esa crisis existencial derivada de la crisis sociológica y económica. Entonces, estamos hablando de mediados de los años 70 en adelante. Luis Alirio, después de este preámbulo que lo hice muy largo, te quiero escuchar. Hombre, no, muy bien. De nuevo, gracias. Y mire, hay algo que me hace pensar de lo que dijo. Usted dice que le aburre tomar el tema de Pablo. Y está bien, uno entiende eso, y mucha gente aquí en el país, Por cómo nos han estigmatizado a y raíz sobre de él. todo en Antioquia, claro, Medellín, nos han estigmatizado por causa de este personaje. Pero digamos que independientemente de Escobar, yo creo que hay que hablar del narcotráfico, Pablo Escobar incluido, porque forma parte de la historia. Y hay que hablar, yo digo que las circunstancias obligan a hablar críticamente de eso. Sí. Además, porque forma parte de la historia, y en la historia están las claves para entender el presente, creo yo. Y para pensar, a menudo hablamos, muchos líderes empresariales, políticos, de toda índole, intelectuales, se hablan de una nueva sociedad, de una mejor sociedad, la sociedad que deberíamos ser. Yo creo que las claves para construir una sociedad así, que por lo pronto puede sonar a utopía, y valga decir que utopía no significa no realizable, sino que es difícil. Y en muchos casos, sí, parece imposible. Eh, el pasado nos da las claves para esa sociedad que deberíamos ser. Y ahí pues surge la frase ya clásica que se volvió casi cliché, de que el que olvida su pasado está condenado a repetir. Entonces, en ese sentido, yo creo que este es un tema que hay que abordarlo críticamente, Sí. incluso tratando de mermarle a la mitificación de Escobar. Lo que no es par privativo de Escobar, mire, hay mitos de la mafia en varias partes y sobre todo en Estados Unidos. Al Capone es otro mito. Claro.
Lucky Luciano, claro, de las mafias Sam Giancana. exacto, de las mafias neoyorquinas, ítalo-estadounidenses que se asentaron en Nueva York, en Chicago, en Filadelfia, en Los Ángeles. Y que procedían de Sicilia. Esa Esa es una historia bien interesante. es una historia interesante y que hace ver cómo la mafia prospera en ambientes similares. Mire, la palabra mafia se usa como desde mediados del siglo XIX, 1860, 1870. Creo que fue un policía incluso francés el que primero dijo del crimen organizado la palabra mafia. Se supone que es de origen italiano, aunque algunos le dan un origen árabe a la palabra mafia. Que en Sicilia, cuando Sicilia no estaba integrada al territorio italiano, era una isla muy pobre, pues sigue siendo una isla. En la época de la reunificación italiana. Ese tiempo había 2 o 3 señores feudales que manejaban todo, la tierra y las riquezas, y trataban muy mal a los débiles, a la gente sin posibilidades, sin alternativas, sin oportunidades, a los pobres. Y resulta que entre ellos había muchas familias y ellos resultaron uniéndose por lazos de sangre y conformaron grupos y empezaron a decir, bueno, vamos a defendernos, vamos a buscar lo que nos han negado. Y en esa búsqueda encontraron que había alternativas, pero había que usar la violencia, había que dejar los escrúpulos. Entendiendo que Sicilia era una región supremamente pobre ubicada en el sur de Italia. Exactamente. Supremamente pobre, donde 2 o 3 eran los dueños de la tierra. Entonces, ahí surge. Ellos se dan cuenta que van a lograr lo que quieren, pero tienen que acudir a, a- a actividades, actos, acciones por fuera de la ley y lo asumen. Y ahí se conforma la mafia. Y desde el principio la mafia tiene claro que ella está por fuera de la ley. Porque además era una coraza que ellos tendían alrededor de ellos para protegerse de ese norte opulento italiano. Exactamente, exactamente. Y ahí empieza a evolucionar este fenómeno de la mafia, que ya no es mafia, sino mafias. Hay muchas, hay la mafia de la prostitución, la mafia de las drogas, la corrupción misma es considerada como una mafia, la más difícil de combatir porque el corrupto pasa por aquí, por los pasillos de Palacio y nadie sabe que es un corrupto, ¿no? Exacto. En cambio el mafioso sí está escondido y trabajando. Que quizás adquirió más notoriedad en la época de Al Capone, en los años 20, en Chicago, al influjo de la prohibición del alcohol. Y entonces, Ahí entra un factor bien importante. Las mafias no serían lo que son sin lo prohibido. obvio, naturalmente, que lo prohibido es el gran imán. Exactamente. Y ese fue el gran éxito de Al Capone. Claro. Él llega a Chicago justo cuando entra la ley seca. Claro. En Estados Unidos prohíben el consumo y la venta, tráfico, el comercio de alcohol. Claro, el gobierno les hizo un gran favor a las mafias. Pero por favor, que todo lo prohibido es lo atractivo. Exactamente. Y eso fue lo que hizo que prosperara Al Capone. Bueno, ya la otra historia son las guerras entre las mafias y cómo se acaban los unos, pero surgen los otros. Y ahí surge la masacre de San Valentín de 1929, cuando iba a matar a Vox Morán. Bueno, en fin. Entonces, volviendo a lo de Sicilia y conectándolo con lo que nos pasó a nosotros desde los años 70, que se recrudeció en los 80 y en ese tránsito de los últimos años 80 y el principio de los 90, que fue lo más aterrador que vivimos. Sí. Mencionando que el año 1989 fue el peor de todos. No, ni me hables de ese año. Ese año mataron a 3 grandes amigos míos, al coronel Valdemar Franklin Quintero. Y por la noche de ese mismo día a Galán. El 18 de agosto de 1989. Mataron a Antonio Roldán Betancourt. Exacto. Mataron a mi amigo, al muchachón, hombre, Diego Vargas Escobar. Mataron a Miriam Nasa, es decir, Miriam Nasa es posterior, pero más o menos en esa misma época. Pero no sé si... Ese es el año del avión de Avianca.
Ese es el año que mataron un árbitro aquí en el Hotel Nutibara en la ciudad de Medellín, por amañar, porque no dejó amañar un partido. Y en ese año hubo un bombazo contra el DAS. Además. Contra el DAS en Bogotá. Entonces, mire, uniendo pues ese origen en Sicilia con el ambiente social, cultural, ideológico, político en Colombia. Pero te voy a interrumpir ahí por una razón, porque yo creo que vale la pena hacer también esta claridad. En los años 70, comenzando los 70, vino algo que se llamó la bonanza marimbera, ¿sí? Que era del Caribe hacia arriba, hacia la Guajira, que empezaron a exportar toneladas y toneladas de marihuana hacia Estados Unidos. Hasta ese momento, el mayor mercado ilícito era el contrabando de cigarrillos y de otros elementos y electrodomésticos. Y marihuana. Y marihuana, claro. Y decía entonces que, bueno, pero quiero ofrecerles disculpas porque estamos aquí al aire libre, junto a una vía pública, ambulancias, bomberos, volquetas, forma parte también y como de esta. Y el sol que me está dando aquí de pleno, entonces nos hemos reacomodado un poquitito. Y decía que cuando llegó Turbay Ayala, que entre otras cosas pasó a la historia por una de las frases más extrañas, salidas de contexto y rocambolescas. Cuando le preguntaron que qué hacer con la corrupción, él dijo, hay que reducirla a sus justas proporciones. Eso ya nos está indicando que estaba ocurriendo en el país. Y decíamos que además, en ese momento las empresas se habían quebrado. Aquellos hijos de las madres cabezas de familia estaban sin trabajo y había una cosa que llamaba la cultura de la cucha, es decir, todo por mi mamá. Y entonces, cuando llega a todo esto, ellos encuentran en la delincuencia el único camino posible por sobrevivir. Ahora sí, retómalo, por favor, lo que estabas diciendo. Que uniendo esa parte histórica de Sicilia, cómo esas familias se van juntando por lazos de sangre y van conformando familias para defenderse y poder obtener lo que siempre les fue negado. Y en esa búsqueda encontraron que para lograrlo tenían que actuar por fuera de la ley. Eso se va extendiendo por diversas regiones del mundo y a Colombia llega en un momento que usted ya mencionó. Porque uno ve que el narcotráfico fuerte, duro, violento, terrible, criminal, florece sobre todo en ambientes sociales donde abundan la pobreza, la desigualdad, la política sin principios, la corrupción, que a veces ve uno en redes sociales hoy y hay gente que habla como si la corrupción hubiera aparecido ayer. Aquí en este país ha habido corrupción desde que esto es república y hasta desde antes. Hay documentación en la que se ve, que se sabe que Córdoba, José María Córdoba, que murió en 1829, por Dios, él hizo ejecutar en Santa Fe de Antioquia, que era la capital de Antioquia, a un funcionario porque desaparecieron 3.000 petacones. Era una moneda que yo no sé a cuánto equivaldría un petacón, pero por esos 3.000 petacones desaparecidos y el encargado era ese funcionario, Córdoba lo hizo fusilar. Eso es corrupción. Y mire, estamos hablando de 200 años. Y acuérdate la partida de Tresillo del libertador Simón Bolívar con Francisco Antonio O'Shea y con Santander, y que en una de esas ganó una partida y irónicamente Bolívar les dijo, por fin voy a tener un poquito de la plata del préstamo de Inglaterra, porque Francisco Antonio O'Shea y Santander como que se habían robado buena parte de ese préstamo de Inglaterra para la independencia. La corrupción no la inventamos aquí ayer tarde. Y no es privativa de Colombia tampoco. Lo que pasa es que Colombia figura hoy tristemente entre los países más corruptos. Pero bien, sigamos. Usted ve uno que el narcotráfico prospera en ambientes o en países donde en esas sociedades es común y abundante lo que estaba mencionando. Lo otro es la economía especulativa. El creer y la convicción de que el dinero en abundancia es el paraíso terrenal. Y llega en un momento, usted mencionó la bonanza marimbera, y esa bonanza muestra cómo los muchachos y los jóvenes y hasta señores que no tienen oportunidades dada la situación económica de Colombia, de este país, encuentran trabajo ahí, en el contrabando, y se van metiendo.
y son posibilidades y uno no tiene que estudiar para hacer eso. Mire, los grandes capos de la historia nunca estudiaron. Muchos no pasaron de lo que nosotros llamamos Quizás hasta por no bachillerato. haber estudiado es que llegaron ahí porque no tenían escrúpulos morales, ni formación, ni principios. Exactamente, exactamente. Entonces viene la marihuana y el LSD y empiezan hombres y tipos a manejar esto, ¿cierto? Más o menos a mediados de los 70 aparece Pablo, con todas sus historias, que robaba lápidas, que vendía exámenes ya hechos y En las calificados, universidades, sí. que todo eso. Ladrón de Y carros. ladrón de carros, pero lo que sí se sabe realmente es que era traficante, era contrabandista de cigarrillos y de marihuana, hasta cuando descubre la cocaína que ya se movía en el mundo, ¿cierto? En México se movía cocaína. Y ve Pablo y sus amigos ven una oportunidad que nunca van a encontrar en la realidad que todos vivimos, Ni en la legalidad. ni en la legalidad, y el Estado no les brinda Porque nada. además con una oligarquía aviesa, una oligarquía perversa, Exacto. perversa, Que se ha dicho siempre y siempre ha estado en el poder. que manejaba el país como una finca. No estamos justificando, No, sino no. explicando situaciones que fueron favorables a este fenómeno que nos jodió la vida. El caldo Porque de cultivo. hay que decirlo así. Entonces, bueno, yo creo que esa situación de un montón de muchachos, usted mencionó los barrios de invasión que llegaron después del 48 y incluso desde antes, hombre. Mire, la depresión del año 29 que asoló a Estados Unidos y a buena parte del mundo tuvo sus efectos obviamente aquí también. Entonces desde ahí empieza la gente a ver las dificultades económicas. Todo lo que había del año 30 para atrás ya no era tan bueno, ya no era tan fácil. La industria empezó a decaer, como usted menciona, con nuevos funcionarios que llegaron a creer que habían inventado el mundo, qué sé yo. Todos esos son efectos que empiezan a verse duros en la sociedad en los años 70, que son inmediatamente posteriores a los años 60. En esa década ocurrieron cosas en el mundo importantes que llevaron a actitudes diferentes en muchas partes. La revolución de la juventud, que se manifestó con grandes protestas en París, Mayo del 68, mayo del París. 68. Matanza de Tlatelolco en México. Exactamente. Aparecen las guerrillas en Colombia, ELN y FARC. El ELN en el 64, la FARC en el 66. Y se da un movimiento eclesial dentro de la iglesia que también influyó muchísimo. Aparece la llamada teología de la liberación del peruano Gustavo Gutiérrez y el Y brasileño Leonardo Boff. Leonardo Boff. Curas, Y sacerdotes. del obispo rojo de Colombia, Gerardo Valencia Cano. Gerardo Valencia Cano. En eso también de algún modo participó Helder Cámara, brasileño. Claro. Todos esos. Y empezaron a influir en el pensamiento, sobre todo de los curas jóvenes, ¿no? De la opción por los pobres. La teología de la liberación trae esto y hay un movimiento importante en esos años que se llama opción por los pobres. Y eso empieza a ser visto como una contraposición al establecimiento. Y empiezan a crear dificultades. El grupo de Golconda en Colombia. El grupo de Golconda, que fue también en el 68. Con el cura rojo que usted mencionó, Gerardo Valencia Cano, que era oriundo de Santo Domingo, Antioquia. El cura Mejía, ¿cómo era que se llamaba? Vicente Mejía. Vicente Mejía. Exactamente. Y otros sacerdotes que tuvieron problemas con la jerarquía eclesiástica de Medellín por su actitud, por la forma de asumir su pastoral desde los pobres. Y eso fue creando conciencia. Pero además, desde otro costado, también hubo una contracultura intelectual que fue la aparición del nadaísmo. El nadaísmo. Con Gonzalo Arango, exactamente. X504. Completamente irreverentes. Iconoclastas. Destructores de los principios culturales de los convencionalismos. Porque además Antioquia en ese sentido ha sido el departamento más conservadurista, no conservador, sino conservadurista y pacato. Los nadaístas quemaron libros públicamente porque consideraban que era una literatura
del caraja, que no decía nada, que no proponía nada, que Hicieron no dizque una llevaba ninguna. profanación, sacaron una hostia, fueron y recibieron una hostia y la pisotearon en la catedral, en la Basílica de Medellín. O sea, ellos se fundamentaban y hacían su apología y su propaganda basados en los escándalos. Es más, cuando llegaba un domingo y esa semana no se había hablado nada malo del nadaísmo, ellos se ponían mal, Claro, porque no claro, habían hablado mal de claro, ellos, claro. ¿cierto? Y ese era el propósito. Todo eso influyó en una juventud, que mucha parte de esa juventud no tenía oportunidades. Estaban viviendo en los barrios, que iban creciendo poco a poco, poco a poco. Y aparece un hombre como Pablo Escobar, organiza un cartel que se llama el Cartel de Medellín, que poco a poco fue creciendo, empiezan a traficar cocaína y a emplear muchachos. Convierte eso en una empresa. Exacto. Empiezan a emplear muchachos que no tienen ninguna oportunidad, que incluso son excluidos, que incluso el otro Medellín los mira con miedo, con temor y con juicios condenatorios. Ah, no, esos son asesinos. No, 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 por ahí no nos podemos juntar. Además son viciosos. No, La eso, que exclusión hasta es los muy abuelos, dura. que hasta los abuelos decían, una abuela decía, es que yo lo prefiero ladrón a marihuanero. Así es. Así, ese era el arquetipo que se manejaba. Y la marihuana fue muy perseguida y muy estigmatizada, y sin embargo el consumo iba creciendo. Mire, hombre, hablando de consumo y prohibición, un momentico, yo me acuerdo de un español, Néstor, que una vez vino a Colombia traído a un evento que se hizo sobre prevención de drogadicción. Yo me acuerdo que había una institución que se llamaba Surgir, Sí. que participó mucho en eso. Ujú. Y yo trabajaba, no recuerdo bien, pero creo que trabajaba en RCN Radio. A mí me tocó cubrir eso. O tal vez todavía estaba en el informativo de Antioquia de Copercol. El caso es que me tocó cubrir eso. Y ese español nos decía que la propaganda, la publicidad, los anuncios institucionales para la prevención de la drogadicción en televisión, sobre todo en televisión, eran absurdos, eran contraproducentes, porque sacaban a personas vueltas nada, llevados del barraco, y él decía, vea, eso psicológicamente en los adictos tiene un efecto contrario. O sea, los hunde más en el sentimiento de culpa y más quieren consumir. Claro, Y él claro. avisaba, esa propaganda no sirve, ese tipo de cosas no sirve. Y decía, es que el consumo de drogas en el mundo obedece es el efecto de una sociedad cada vez más enferma que los estados no están atendiendo por estar ocupados en la guerra y en conseguir Ujú. plata y en defender el poder, pero no en defender y en aliviar a la población. Es decir, la droga existe porque hay mercado, porque hay demanda, hay consumidores. Si hay consumidores, el Si hay demanda, marihuanero. hay oferta. Exacto. Y la demanda tiene unas causas, Néstor. Claro, Sí, obvio. vivimos, eso está advertido desde el creador del psicoanálisis, Freud, que tiene un libro que llama El malestar de la cultura. Cuando la cultura te impide tu libertad y tus cosas, todo eso empieza a hacer efectos en la mente, en la forma de ver el mundo, y uno termina drogado o metiéndose a bandas de asesinos, Alcoholizado. alcoholizado. Mire las drogas que hay hoy en día. El fentanilo está haciendo ochas, como decíamos antes, y se está llevando gente, ¿no es cierto? Y la gente quiere cada vez más efectos más fuertes para su situación más fuerte, su soledad, su angustia, su, 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 su Su desvalor, necesidad de evadirse. su desvalorización de la vida, porque la cultura no le da más. En fin, eso no lo miran, eso no lo miran. Pero estaba entonces en que el español nos decía, vea, imaginen una mesa cubierta con un mantel blanco. Ese mantel tiene un canto negro. Ese negro es la drogadicción hoy en día. Y le estoy hablando del año 87, del siglo XX, u 88. Ese canto es la drogadicción. Mire, va a llegar un día, pueden ser de aquí a 10 o de aquí a 20 o de aquí a 15 años, la mesa va a tener un mantel negro Con una orilla blanca. con un canto blanco. Esos son los no adictos. ¿Qué va a hacer esta sociedad? Perseguir a los mafiosos mientras el consumo crece.
porque los mafiosos se pueden acabar, pero las ganas de drogarse, de beber, no se acaban. Lo que de hecho tampoco es positivo que se persiga al drogadicto que ya de hecho se convierte en un enfermo. Con eso no acabas absolutamente nada. Usted Tienes sabe. que ir a la raíz del problema, que son las mafias que producen. Y ojo, ahí están involucrados los gobiernos. Pues claro. Porque es que eso produce divisas. Exactamente. Y usted sabe, y sus seguidores lo saben, que la guerra contra las drogas, que empezó en Estados Unidos en 1971, gobierno de Richard Nixon, con la justificación de que había que defender a la sociedad y sobre todo a la juventud Estadounidense, ¿no? estadounidense. A ellos. Pero esa juventud consumidora, ¿quién era? Eran hijos de obreros. Y los obreros estaban armando problema grande en Estados Unidos, reclamando derechos. Y surge la guerra contra las drogas, que inicialmente es enfocada contra el consumidor. Y meten a la cárcel a un marihuanero, pero el que vende sigue en la calle, vendiéndole a los otros marihuaneros que no están en la buscar la fiebre en la sábana. Eso. Es como acabar el bosque para que mueran los grillos, o las hormigas. O terminar la panela para que no haya hormigas. Sí. Por Dios, hormigas va a haber en todas partes y donde haya panela o azúcar o lo que sea. En fin, es algo así. Entonces, hombre, hasta ahora, bueno, y entonces en ese ambiente surge un tipo como Pablo Escobar Gaviria. Un tipo que se mete a la mafia, organiza su propio cartel y se da cuenta de que para poder estar ahí, y para él, que esa era su ambición, ser el jefe y que lo respetaran, él tenía que hacerse valer, tenía que defenderse, tenía que conseguir armas, pero tenía primero que tener mucho dinero para que lo respetaran. Ahí es donde entronca con mafia, volver a la filosofía de los sicilianos. Exactamente, exactamente. Varios de los capos gringos, y sobre todo los capos italo-estadounidenses, decían, hay tres cosas que un mafioso, que un capo tiene que tener en cuenta. Es decir, tener plata. Obvio, capital. Andar armado y hacerse respetar. Nunca decir cosas charlando o en broma. Todo tiene que ser en serio. Así son. Y no amenazar. Y otra cosa, ellos tienen absolutamente claro que están fuera de la ley, que son perseguidos, que se pueden morir ya mañana o el viernes por la tarde. Lo tienen claro y en consecuencia actúan. O sea, le ponen una barrera al miedo de todas maneras. Que lo tienen, pero lo asumen. Es la filosofía de la rata acorralada o del flojo con miedo, que ataca porque es la única manera de defenderse. Exacto. Es decir, yo tengo que atacar antes de que me ataquen. Exactamente. Era más o menos esa filosofía. Eso. Bueno, y yo creo que en ese sentido yo creo que Pablo sí fue un hombre único. Pablo Escobar es mirado, si se compara con otros capos de la historia de las mafias, como uno de los más sanguinarios, que acudía a hechos absolutamente demenciales, aterradores, ponerle una bomba a la Macarena en el momento en que salía la gente de ver la corrida de toros, por matar a 10 policías que estaban cuidando allá el espectáculo. Ponerle una bomba a un avión y matar 107 personas porque iban detrás de un solo individuo que era el candidato a la presidencia, César Gaviria, que no iba en el avión. Ponerle una bomba a un edificio del tamaño del que era el edificio del DAS en Bogotá, y por donde pasaba medio Bogotá diariamente y a toda hora, y los que se murieron fueron esos. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿eso qué es? Una guerra que Pablo Escobar, el cartel de Medellín, le declararon al Estado simple y sencillamente para que aquí no hubiera ley de extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. Ni más ni menos. Mire, y es que hay una cosa que es determinante,
Y es que justamente al influjo de eso, hasta ese momento, mientras estuvo en la vida pública, Pablo Escobar se dio el gran lujo, fue ampuloso, eh, ostentoso. Inclusive a mí me tocó narrarle carreras de automovilismo, que él era piloto, con su primo Gustavo Gaviria, Cuchilla Londoño, de otra generación. Yo le narré carreras cuando trabajaba en RCN, me tocó narrarle carreras. Y luego cuando yo creo que había una permisividad, porque en ese momento la mitad de la sociedad, yo estoy exagerando un poquito, bueno, una buena parte de la sociedad estaba metida ya con el narcotráfico. Y otra buena parte de la sociedad se quería meter en el narcotráfico porque veían los lucos, las fincas de recreo, aviones, de todo, y eso deslumbraba. Y ahí caían las pobres muchachas inocentes que venían de los barrios y querían tener un futuro. En fin, transformó la sociedad, la cambió, pero de la noche a la mañana, mientras estuvo en la vida pública. Pero cuando ya se les metió en el rancho a los políticos, es decir, se metió a la política, se candidatizó a la Cámara, salió como representante de la Cámara suplente, ya dijeron los políticos de aquí. Tuvo la idea de ser presidente. Es que, inclusive su viuda lo decía, que ese era el sueño de él. Cuando ya lo vieron en el Parlamento en Bogotá, las clases oligárquicas y los políticos dijeron, un momentico, ¿cómo así que se nos va a meter aquí al rancho esta cucaracha, hombre? Y ahí fue donde le declararon la guerra. Y ahí viene una serie de asesinatos impresionantes, empezando por el que fue el punto de partida o de fractura, que fue el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla en 1984. La guerra contra el narcotráfico la declaró Estados Unidos en 1971 y se fue extendiendo a otros países, sobre todo de Europa. Y aquí en América Latina los gobiernos empezaron tímidamente a perseguir a los narcos, pero no era muy oficial. Se prohibía y se perseguía a los que traficaban, sobre todo con marihuana y eso. Y eso se fue poquito a poco endureciendo. Justamente cuando Escobar concibe la idea de meterse a la Cámara para ir alcanzando poder político, que él pensó en algún día y le vendieron esa idea a sus amigos y sus socios de que él podía ser presidente, y la clase política ve que se le están metiendo al rancho, como dice usted en la cosa se endureció más. Y ahí es cuando aparece el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en el gobierno de Belisario Betancur, a señalar de frente y explicando los alcances y efectos que tendría la influencia mafiosa en la sociedad. Destruyéndole el laboratorio más grande de América de todos los tiempos, Tranquilandia. El coronel que dirigió esa operación fue asesinado por Pablo miserablemente. Pablo manda a matar al ministro. Y claro, Belisario se enflechó, el presidente, y ahí sí declaró oficialmente en Colombia la guerra contra las drogas, contra el narcotráfico y contra los grandes capos de la mafia del narcotráfico. Y ahí entra entonces no solo el cartel de Medellín, sino que ya empezamos a darnos cuenta que había cartel de Cali, que había cartel del norte del valle, que había cartel de la costa. En Bogotá. En Bogotá. Entonces vimos que la mafia estaba regada por todo el país, que simplemente Medellín, por virtud de un hombre que quería reconocimiento Protagonismo. y protagonismo, creímos que solamente era por aquí o que era por aquí más duro que en otras partes. Ya después supimos cuando se vuelven enemigos el cartel de Cali y el de Medellín, todo lo que pasó, cuánta gente de ellos mismos murió, a cuántos mataron. Yo me acuerdo, Néstor, cuando trabajaba en Caracol, los fines de semana, sábado y domingo, o lunes si era puente, a nosotros nos turnaban un periodista de 6 a 2 de la tarde y a las 2 de la tarde otro hasta las 10, a estar en guardia, porque la programación cambiaba en el fin de semana y los noticieros, no había noticieros, digamos, regulares como en semana. Boletines de noticias. Se hacían boletines sobre cosas muy importantes y eso. A mí me llegó,
a mí me tocó llegar a ser una noticia para Caracol Radio, para todo el país, el cambio desde Medellín, una lista de 90, 100, 110 muertos entre viernes y lunes. Y todos Terrible, eran de la mafia, o la gran mayoría. O sea, terrible. hoy en día hay 10 muertos en un fin de semana y mire el escándalo. A nosotros nos tocó eso, 78, 80, 100 muertos en un fin de semana, del viernes por la tarde al domingo por la tarde o al lunes festivo por la tarde. ¿Qué es eso? En una ciudad, como le digo, hoy en día es una tremenda noticia que haya 10 muertos en un fin de semana. Claro. Es que es una cosa bárbara. Y mientras hablabas yo recordaba el decenio de los 80, que fue especialmente violento. Y recuerdo entonces el asesinato de Valdemar Franklin Quintero, Antonio Roldán Betancourt, Luis Carlos Galán Sarmiento. Cayeron varios periodistas amigos, entre ellos nuestro amigo Diego Vargas Escobar, Miriam Nasa, Carlos Monterroso y otros tantos. Y nosotros los periodistas nos sentíamos intimidados también. Entonces decía yo, ¿cómo voy a hablar de esto? A mí me pasa intimidación, la sentí sobre todo cuando mataron a don Guillermo Cano, el director del Espectador, porque él desde sus editoriales se la montó al gobierno y a Pablo. ¿Cómo era posible que la sociedad dejara que la mafia la manejara? Digamos que en resumen eso era lo que él decía y ahí cayó repetía. Jorge Enrique Pulido también. Ahí cayó Jorge Enrique Pulido. Y no solamente, no contentos con haber matado al director, le pusieron una bomba al Al edificio del Espectador. Espectador. También Vanguardia Liberal le dieron un En bombazo en Bucaramanga, sí Bucaramanga, señor. ¿cierto? Entonces mire que cuando uno revisa todo esto, a 30 años de la muerte de Pablo Escobar, día 2 de diciembre de 1993, en el que varios políticos dijeron públicamente, Colombia está feliz. Hoy empieza este país a vivir, a disfrutar el final del narcotráfico. Van 30 años de la muerte de Y Pablo. ahí está. Y ahí está el narcotráfico. Con la condición de que hay muchos Pablos Escobar. Cada vez hay más carteles. Más carteles. Y hay muchos Pablos Escobar Pero ya camuflados, ya no se dan tan... aprendieron que el bajo perfil era la clave. Y hay cada vez más plata. Entonces uno dice, ¿y la guerra contra el narcotráfico qué? Eso se parece como a las tijeras. Masca que masca y no traga nada. O sea, pensando en el supuesto objetivo de la guerra contra las drogas, porque uno ve que el resultado finalmente es que los narcos se han enriquecido más. El tráfico ha aumentado. Entonces, ¿cuál guerra? Y la plata que se ha ido en la guerra ha sido inútil, perdida, que es como usted la tirara al río. Me parece a uno, ¿no? Pues si piensa en los propósitos, justificaciones con que se inició esa guerra, pero uno no ve a la drogadicción, a que la adicción a las drogas ha crecido. Ahora no es una sola droga, ahora combinan cosas. El fentanilo se lo están metiendo a ¿cómo se llama? Los jóvenes. No. A medicamentos comunes y corrientes. Cogen una aspirina, le meten fentanilo y se pegan que traba. Porque también la aspirina en la mezcla también logra sus efectos y sus cosas. Eso es aterrador, es una locura. Entonces uno dice, ¿qué? Pues, ¿qué decimos frente a eso? ¿Qué pueden hacer los gobiernos? Uno ve que frente al poder de la mafia, y Pablo dejó dicho eso, lo dejó ver. Es decir, los hechos de Pablo, lo que a nosotros nos pasó principalmente entre el 84 y el 94 del siglo XX, en este momento, no hay una cosa segura, Néstor, no hay nada que nos diga con seguridad, que nos garantice con seguridad que no nos va a volver a pasar eso. Va a volver a ocurrir. Con absoluta certeza va a volver a ocurrir. Otra, con Pablo, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, la guerra entre esos otros carteles, todos ellos le dijeron al Estado y a la sociedad, vean de qué es capaz la mafia. Porque es que hay siempre será una contraley. Porque es que hay una cosa que es todavía más brava, que prácticamente sacudió
todos los cimientos de la sociedad. Todos. Es que llegar a que un individuo haga arrodillar al país, haga arrodillar al gobierno, arrodillado, pero arrodillado. Hombre, llegar hasta el punto de que un expresidente los convoca a Panamá a los capos de la mafia. Dice que para que en ese momento, se sentaran a hablar de cómo hacer una paz, pero cómo vas a hacer una paz con mafiosos. Y sin embargo eso ocurrió. De hecho, hay eventos muy luctuosos para nosotros. Y aunque esta conversación ha ido desorganizada de aquí para allá y de allá para acá y hemos ido vuelto a lo mismo, no puede uno dejar de pensar en cómo la toma del Palacio de Justicia de 1985, que fue la postración más grande de la majestad de la República, cuando un grupo al margen de la ley guerrillero llamado M-19, muchos de los miembros de esa época están en esferas de poder en Colombia en este momento. Le prendieron fuego al Palacio de Justicia con dinero del narcotráfico, que fue el que los patrocinó, los financió, para acabar con todos los expedientes que habían adentro, tanto los del M-19 como los de la mafia. El narcotráfico permeó todo, Néstor, y demuestra que tiene más poder que la ley legal. Financian la quema del Palacio de Justicia. Y de ahí en adelante eso se desbarajustó todo ese resto de los 80, como dijiste. Y traigo a colación lo del Palacio de Justicia por una razón. Porque justo en 1991 se hizo una Asamblea Nacional Constituyente para construir una nueva constitución de Colombia. Y ahí vuelven y entran los mafiosos y vuelven y arrodillan el país a exigirle a la Asamblea que no podía haber extradición. Y la asamblea la aprueba y por eso Pablo se entrega. Una entrega que está entre comillas, porque lo que se afirma y lo afirma el hijo de él, es que Pablo a lo que llegó a la catedral fue a vivir un año sabático. Necesitaba descansar, reconsiderar cosas, reorganizar el cartel. Además, esa cárcel es la única cárcel, prisión, penitenciaría, como todos esos nombres que recibe los lugares donde están los presos. Es una construcción que está bajo la tutela única y exclusivamente del Estado. Ningún particular puede participar en la construcción de una cárcel, y menos saber el proceso de la construcción de esa cárcel. Y hay dos cosas. El hijo de Pablo tiene en fotografías todo el proceso de la construcción de la cárcel. Es que esa cárcel la hicieron en un lugar llamado La Catedral, en Envigado, que era propiedad de Pablo Escobar. La diseñó Pablo Escobar, la financió Pablo Escobar. Una atalaya para ver todo el Valle de Aburrá. Sí, yo estuve allá cuando se entregó y me di cuenta, esta no es una cárcel para que lo vigilen a uno, sino para uno vigilar. Es que eso era, ¿cierto? Era un resort de 5 estrellas. No, en el momento cuando se entregó era una cosa sencilla, modesta, Obvio. pero era amplia y era cómoda. En la pieza donde él y yo grabamos el comunicado con el que él se entregó. Sí, era una cama doble con 2 nocheros, un espejo, baño, pero bien tenida, y cositas por ahí de una vivienda modestamente confortable. Es decir, con la nueva constitución, él obligó a que se incluyera la no extradición. Exacto. Esa fue la carta blanca para él entregarse. Exactamente. ¿Cierto? Sin eso no se hubiera entregado. Exactamente. Y ahí viene una parte que es bien interesante y para mí trascendental y que honestamente siento envidia de la buena. Porque resulta que cuando Pablo decidió entregarse, escogió a Luis Alirio Calle para que él fuera como representante de los medios de comunicación con él a la cárcel, que lo llevara. Pero eso tiene una génesis.
te había solicitado una entrevista. ¿Cómo es esa historia? Sí, en esa época hice algo que me imagino muchos periodistas hicieron, de aquí, de Colombia y de partes del país. De hecho, supe que una española lo logró. Le mandó una carta a Pablo, la carta llegó, Pablo le contestó y se encontraron y hizo un trabajo. Yo hice eso. Le mandé una carta con alguien que yo sabía, pues él no era narco, ni era de la mafia, pero yo sabía que tenía amigos que estaban por ahí. Tenía acceso. Y con él, yo escribí una carta a Pablo pidiéndole que nos encontráramos para que me contara cosas, para que me respondiera a preguntas, donde él dijera si fuera en la selva más tupida que hubiese, ¿sí? Y yo dije, ¿por qué va a llegar esa carta? Donde yo me imagino que el laberinto de la mafia en ese tiempo en Medellín, eso era inaccesible, eso se perdía por cualquier cosa. O el que la tenga, eso se le olvida por ahí, en cualquier... Y no, pues entonces, sí, curiosamente, para sorpresa, pues, un día me llega una carta a mí de Pablo, en la que me dice, recibí su carta, no le contesto que sí a lo pedido, algo así dice, pero le cuento que hemos decidido que el día de mi entrega, mis abogados y yo decidimos que el día Repite esa parte que acaba de pasar una volqueta de, y que, me- esto forma parte del cuento. que sorpresivamente me llegó respuesta diciendo que los abogados y él habían decidido que en su entrega a la justicia colombiana solo habría un periodista, uno no más, y que ese periodista era Luis Alirio Calle. Dice en la carta que porque consideran que Luis Alirio Calle maneja y respeta los derechos humanos. Pero yo después haciendo mis análisis, yo veía que puede ser que tuvieran eso en consideración y les pareciera eso, porque de hecho el día que se entregó Pablo se entregaron tres más, Mugre, Popeye y Otto. Otoniel González, Luis Carlos fue el apellido de Mugre, y John Jairo Velázquez Vázquez, que era Popeye. Eh, Esos se entregaron y ellos mismos me decían, no hermano, es que a Pablo le gusta y Pablo cree que usted defiende los derechos humanos y él ha hablado por ahí de usted y lo respeto, o sea que por eso está usted aquí. Pero el análisis que yo hice es que Pablo no quería una legión de reporteros allá, Ujú. llenos de cámaras y de cámaras de fotografía y de video, porque cualquier foto, cualquier video de la catedral era una rendija por donde podían entrar los que querían llegar allá a matar a Pablo. Por ejemplo, DEA. Por ejemplo, Por DEA, ejemplo, por DEA. ejemplo, Cartel de Medellín, por ejemplo, los Pepes. Bueno, los Pepes no habían surgido cuando él se entregó. Los Pepes surgieron cuando se voló de allá. Pero eso era, Oíste, pero eso fue en junio de 1991, ¿cierto? 19 de junio. Es decir, acababa de aprobar la Asamblea Constituyente la no extradición. Mm, Una vez completado ese paso, dijo, ahora sí me ahora sí entrego. me entrego. En junio de 1991, ¿cierto? Sí, 91, de 91. Sí. exactamente. Él se entrega 19 de junio de 1991. Se fuga de la cárcel 22 de julio del 92 y muere. Lo mata, no se mata, El 2 de el 2 diciembre, de diciembre de 1993. justo en una fecha como hoy, 2 de diciembre. Pero hay una cosa, 30 años. 30 años exactamente. Pero ese día, eh, ¿vos llegaste allá? ¿Cómo fue eso? ¿O te citaron a algún lado, te recogieron? ¿Cómo fue esa historia? Yo tenía que ir a la gobernación de Antioquia, de donde salía la gente hacia la catedral. Ahí se suponía que llegaba Pablo a la gobernación. Eso creíamos todos. Ajá. Cuando Y yo entonces, llegué allá, porque Pablo dijo que yo era el único que iba a ir. pero ¿cómo fue ese proceso? Es decir, vos te fuiste como cualquier ciudadano para la gobernación. No, ¿Sabes que Pablo está preguntando por mí no, o no, qué? no, un muchacho llegó por mí allá a la oficina donde yo trabajaba y me dijo, vengo por usted, ya llegó el momento, vámonos. Pues yo no me acuerdo exactamente, literalmente qué dije, pero tengo para mí que yo simplemente entendí
Y le dije, bueno, Ah, pues si alguien llega y me dice, venga, que llega el momento, nos vamos, un momentico, ¿vamos para dónde? ¿Con quién? ¿Qué no, pero pasó? yo entendí porque es que eso estaba dando. Todo el Sí, día la radio había hablado que hoy se entrega Pablo, hoy se entrega. ajá, Y yo pensaba, yo, lo de la carta es bobada, eso no va a ocurrir. Desde que yo esté ahí. Cuando a ajá, las 3 de la tarde, 3 pasadas, llega el muchacho, sí. no me dejó sacar cámara, ni papel, ni lápiz, casi que ni me deja poner el saco. No, 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 usted no puede llevar nada y esa es la orden. Y dígame, vámonos ya, y ¿dónde es la gobernación? Cuando eso Coppercall funcionaba en el barrio Conquistadores, Sí, muy cerquita ahí de sí, la... claro, claro. Incluso me pareció que podía ser un teatro de él, pero como un muchacho aquí, se veía que era antioqueño de aquí, no va a saber dónde es la gobernación. Probablemente no sabía. Y bueno, yo lo guié, me llevó a la gobernación, yo llegué a la Alpujarra, había un montón de reporteros. Algunas cosas tenían que saber porque ellos me rodearon. Pero después me llamaron de allá de la portería, que entrara, que había afán, y pues yo entré. Eso estaba cerrado porque la alcaldía y la gobernación no trabajaron ese día, porque desde el día anterior había rumores de que grupos estaban interesados en impedir la entrega de Pablo, que lo querían muerto. En fin, Le hace Pepes, por ejemplo. sí, yo ese día, pues, fui el único que entré. Yo me sentía como dopado, como empujado, como que donde me llegue, donde sea. Yo no sabía qué pensar en esto. Subimos al edificio, subimos al piso 12, donde era el despacho del gobernador. El gobernador en propiedad era Gilberto Echeverry Mejía, y se había ido para Estados Unidos a una labor propia del gobierno y había dejado como gobernador encargado a Iván Echeverry, que era el secretario de gobierno. Ese era en ese momento el gobernador. Llegamos ahí estaba un montón de gente, el procurador, el director de instrucción criminal. Instrucción criminal es lo que después fue Fiscalía General. En ese momento no había Fiscalía sino instrucción criminal. Estaba el procurador, ese señor, había hombres de Pablo, no estaba Pablo, estaba el padre García Herreros, estaba Alberto Villamizar, que fue el congresista que después de ser víctima de Pablo se convirtió Porque él le en... secuestró a su esposa Maruja Pachón Pablo le secuestró a su de esposa, Villamizar. y cae y lo matan a él. Sí, Pero él se convirtió después en enlace, en clave para la entrega de Escobar al gobierno. Estaba ahí, bueno, y otra gente más. Y de una, yo llegué y bueno, vamos para la terraza y había dos helicópteros que eran del programa aéreo de salud, unos helicópteros pintados de amarillo ocre, ujú, sí. que la gente recuerda tal vez algunos. Dispusieron esos dos helicópteros para llevar a la gente a la catedral, a la carpa. Entonces yo me puse a pensar, Pablo no está aquí. Ah, eso seguro es que está allá en la catedral. Entonces nos subimos unos a un helicóptero y otros a otro. Yo recuerdo que en el que yo me monté estaba el padre García Herreros, Alberto Villamizar, el director de instrucción criminal y dos hombres que eran de Pablo. Uno de ellos, alias el Arete. Ujú, En el otro helicóptero se subió el procurador general de la Nación, que llamaba Gustavo Arrieta Arrieta. Padilla, Ujú. y hombres de personal de la rama judicial. Eso lo sé porque esas personas fueron las que allá en la cárcel hicieron toda la gestión judicial de tomar huellas, todas esas cosas. Ujú. Llegamos bueno, arrancamos. Ya, bueno, Sin Pablo. sin Pablo. Yo lo que decía antes de que vamos para la cárcel y Pablo está allá. Cuando el helicóptero en el que íbamos, pues ya dije, el cura, el congresista, pues, inclusive el criminal, empezó a mermar velocidad y a bajar, a bajar, a bajar. Y llegó por allá por el sector del Tesoro, en el poblado arriba, se asentó en una especie de campo deportivo que parecía así como un campo pequeño donde se podía jugar de Como pronto un baloncesto. microfútbol, dar vueltas en bicicleta, Ajá, algo así. sí. Cuando veo yo que aparecen dos hombres por la izquierda y eran Pablo y Otto, Pablo Escobar y Otoniel González Franco, llamado Otto. Mucho tiempo después supe que no eran tanto Popeye ni Pinina los hombres más fuertes de Pablo. Era Otto. Los hombres más fuertes y que confiaba realmente en ellos eran Otto y el Chopo.
Eso lo dice la misma esposa de Pablo en un libro que ella escribió. Vea usted. Pero y todo el mundo cree que fue Popeye. Ujú. Popeye fue importante, pero más, hubo otros más. En fin, se subieron esos dos En el helicóptero en en, donde en- estabas tú. en el este. Ujú. Y ya subiendo del helicóptero fue muy charro porque Pablo lo primero que dijo subiéndose es, ¿qué hubo, Luis Alirio, hombre, cae que no te conozco? ¿En Sí, porque yo serio? iba ahí casi al pie de la puerta. Sí, sí, sí. Y se sentó entre el arete y yo. O sea, Pablo quedó en toda la Estamos puerta. aquí. Sí, Vos estás en la puerta. usted es el arete, Pablo está allá y yo estoy aquí. Y Pablo está en la puerta Ajá. pegado a la puerta del helicóptero. Y empieza eso pues a subir de nuevo y el arete me dice, ¿querés que cambiemos de puesto? Y cambiame, le bueno, bueno. Y entonces yo ya me hice Claro. al lado de Pablo. Jo- Rodrigo Pareja, Sí, sí, que murió, se lo llevó sí, la sí, pandemia, sí, era el jefe de prensa de la gobernación. sí. Cuando yo llegué a la gobernación, lo primero que hice fue decirle a Pareja, yo ya había trabajado con Pareja, él era un amigo Claro. mío. Dije, Habíamos trabajado con él en Pareja, Caracol. me traen a esto y yo no tengo con qué hacer nada. ¿Cómo así? Imagínese, yo trabajo en televisión. Ay, hermano, por Dios, vea, lo único que puedo hacer, me prestó una grabadora de audio con un cassette y me dio papel y me prestó un lapicero. Ya, eso, yo dije, bueno, por lo menos tengo esto. Entonces, cuando yo me hice al lado de Pablo, él empezó a hablar con Alberto Villamizar, que estaba al frente. Y al frente también el padre García. El padre García estaba al lado de Alberto Villamizar, pero el padre García vivía casi dormido. El viejito Estaba ya muy estábamos, sí, viejito, él claro. estaba, era así, era así. Sí. Entonces Pablo empezó a hablar con Alberto. Bueno, hombre, siquiera estamos en esto. Vea, dígale al presidente que yo no le voy a fallar en nada, que vamos a cumplir la palabra y que yo estoy en esto. Cuando él empezó a hablar, prendí la grabadora. Así, sutilmente. Claro, yo la prendí, ahí hablando ahí con ese man. Claro. Yo, ¿cómo a perder esto? Pues es el primer momento que tengo así como de, De reacción de periodista, de epa, olfato, tal. claro. Hey, Y el objetivo de esa noticia era Pablo. Entonces llega y me dices que, hey, vos me estás haciendo trampa. ¿en serio? Yo no dije nada, Sí. pero tampoco me dijo, apáguela. Ah, él dejó que eso siguiera grabando. Listo. Ya, eso fue en un ratico que llegamos a la catedral, No más de 10 minutos, no más de pues. 10. En la catedral, antes de bajarse, él vio una cámara allá abajo y dio la orden desde el helicóptero que no bajaba si no apagaban la cámara. Se la hicieron apagar al camarógrafo y se la quitaron. Era el camarógrafo de la gobernación, Camarógrafo oficial. oficial de la Ujú. gobernación, pero de periodismo no había nada, nadie. Entonces ya Pablo de baja de ahí. Es más, bajó cargado al curita, porque el curita no son. Él. El Pablo es Pablo bajó al Pablo, padre García lo Herreros. bajó cargado. Por eso le digo, qué bueno que hubiera podido haberse hecho fotos de ver acá a Pablo cargando al padre García Herreros, bajándolo del helicóptero. Ver a Pablo cuando después camina por un sendero, llega a un patiecito pequeño, se encuentra con el director de la cárcel que se llamaba Jorge Pataquiva Silva y le dice, señor, saca la pistola, la descarga y se la entrega y dice, por la paz de Colombia. Fue lo único que dijo. Es lo único que me dio en ese instante. De eso no hay nada. Y después ya entramos todos a un salón mucho más grande donde habían dispuesto mesas y había ahí secretarios de juzgado, jueces, en fin, y empezó el trámite de tomar las huellas, nombres, todo lo que ellos preguntan, le preguntan a un preso, y más esos, ¿cierto? Que eran considerados, pues, lo que hoy llaman de alto objetivo, ¿cómo es? Sí, sí. Objetivos militares de alto valor. De alto valor. Ajá. Haré curioso ese nombre, pero bueno. Hey. Ah, bueno, y Pablo era andando por ahí, entre la gente, porque había mucha gente, vea, había gente del gobierno de Envigado, estaba el alcalde de Envigado, había familiares de Pablo, estaba la mamá, estaba la esposa, estaban todos los abogados, o la mayor parte, porque Pablo tenía muchos abogados, estaban allá, y otra gente, más los funcionarios que vinieron de Bogotá, Más los hombres del que se entregaron también ese más día. los hombres del que se entregaron ese día, que fueron 3. Ah, ¿Sí? Los otros fueron llegando luego. Popeye. Ese día fueron Popeye, Otto y Mugre.
Otto iba con Ya me él. acordé del apellido de Mugre, Luis Carlos Aguilar. Exacto. Esos fueron los primeros 4 el 19 de junio que se entregaron y allá quedaron. Ahí Pablo parecía, hace- imagínense ustedes, el dueño de un restaurante feliz con sus invitados, El día de la inauguración. atendiéndolos, usted qué va a tomar, mi Salirio, qué quiere, tintito, quiere, qué desea. Así era Pablo en ese momento allá. No le veía uno en la cara nada de preocupación, de recelo, como de estar pendiente de cosas peligrosas, nada, como si la mafia no existiera, como si él no tuviera problemas con el Nadie. mundo, con nadie, y hasta yo en el estado en que estaba, yo estaba en un estado de estrés, ¿para qué? Claro. En un estado de estrés. Es más, yo tuve la sensación de no saber qué hacer allá, la sensación de yo no saber nada de periodismo, de no saber qué es ser periodista. Y yo decía, y si me toca hablar con él, ¿yo qué le voy a preguntar? Yo tenía 80.000 preguntas escritas en un cuaderno, pero encerradas en el escritorio que no pude traer. Y en ese instante no me ocurría ninguno. Sí, me pasaba como el tipo que entra de primero a un teatro y todas las bancas están disponibles para él y no sabe dónde entrarse. Sí, sí, sí. Sí, O sí, al sí. bus, el que Sí, entra primero al bus no sabe qué silla coger y todas son para él. sí. Eso me pasó más o menos hasta que fue corriendo la tarde y yo vi que se iba a anochecer, el noticiero era a las 9 de la noche y le dije, Pablo, yo sí necesito hablar con usted antes de irme porque el noticiero y me dijo, listo, 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 y fue así. A los 10 minutos apareció, nos encerramos en la pieza, en la celda de él, que celda no era, pues, era la pieza. Y allá grabamos el comunicado, Ajá. que 2 horas o 3 horas más tarde ya le estaba dando la vuelta. Pero hay algo bien interesante que te sorprendió mucho y fue el hecho de cómo él entra a la habitación y observa que la cama, ¿cómo Ah, es? sí, hombre, por eso digo, hombre, qué bueno haber tenido una foto de esas. ¿Cómo es que un hombre que manda a tumbar aviones, que pone bombas, que mata gente, que tortura, que descuartiza, que hizo lo que hizo? Cuando entramos a la habitación, la cama, la sobrecama estaba arrugada como cuando alguien se sentó y se fue, o estaba recostado y se fue. Y Pablo llega y empieza a acomodarla y a alisar bien a cuadrar y a organizar bien la sobrecama para que yo no me sintiera incómodo. Entonces lo que yo Hoy se me pensaba era, recuerda la figura de Truman entonces, lo Capote que a yo sangre pensaba fría, era, un tipo que ha hecho lo que ha hecho, se preocupa por la comodidad de un reportero, que sé. como la actitud del psicópata, que es muy extraña. Recuerdo a sangre fría a Truman Capote, que cuando él mata a la familia, eh, Ellos eran dos. eran dos. Resulta que una de las muertas quedó en una posición incómoda y el otro le mete un almohadón debajo para que quede bien organizada, para que quede bien cómoda, Eso después no, de a mí muerta. no me olvida el apellido de ese asesino, apellido Perry. Perry, eh, exacto. Y eso, como ese detalle de Pablo, alisar la cama para que le quede perfecta. esa. Como, qué pena con las Qué visitas. pena con Luis Alirio. Sí, con las visitas, sí. Pero no Muy le dio charro no eso. le dio pena Algo muy típico antioqueño, no le ¿no? dio pena de los 107 pasajeros del avión de Avianca. Sí, no le dio pena del público de la Macarena. Y le da pena de Luis Alirio porque la cama está arrugada. ¿Qué Sí. tal es? Bueno, y entonces, No, entonces ya grabamos el comunicado de una manera muy particular. Quería estar seguro de todo. Primero me dijo que le revisara el texto, se lo revisé. Impecable, buena puntuación, buena ortografía, bien redactado. Yo imaginé también que los abogados le ayudaron. De hecho, él lo dijo, pues que él lo había redactado con los abogados. Después de eso me dijo, bueno, vamos a grabarlo en esa cosita que usted tiene, pero párrafo por párrafo. Grabamos el primer párrafo y usted para y yo lo escucho, a ver cómo quedó. Después seguimos, pues así me tocó grabar párrafo por párrafo, como 24 o 25 párrafos, largos todos, parando para que lo oyera y siguiendo. Por eso en la grabación, que todavía la tengo, se oye el chasquidito de cuando uno pone pausa y después sigue, sí. ya, y después pone rec de nuevo. Es por eso, por lo que él obligó a hacerlo. ¿Todavía tienes esa grabación? Sí, la tengo. Lastimosamente en un cassette
para el que no tengo en qué oírlo, porque es un casete de esos, Sí, eso casete, de viejo. casete, con Sí, esa cinta delgadita que sí, necesita sí, una sí, sí, sí. grabadora. Y el bolígrafo para... Con el bolígrafo la envolvía uno. Sí, 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 sí. Ahí está. Y la grabadora que tengo la enreda. Ajá, Entonces tengo que buscar dónde recuperar bien esa cinta. porque ese es un documento para la posteridad y para Claro, escucharlo. pero ahí está, la cinta pues no se ha... Y el texto de del No, el texto comunicado del del... comunicado no, lo que tengo es la carta que él me mandó. Yo por aquí la traje pensando en que Ah, queríamos hablar. Mire, esta fue la carta que él me mandó, Néstor, escrita a mano. oh, ¿me das permiso No, de... venga, yo le traje la que no es. Pues, traje la carta que no, esta es una carta que yo tengo que él le mandó a un primo del que llama Jaime Gaviria, hermano de Gustavo Gaviria. Sobre una, qué vaina, hombre. Pero sí tengo esta, vea. Pero, es decir, lo que pueden mirar aquí en esta carta Es la letra es de la él? letra de él, vea, Bueno, la letra de Pablo. vamos a tomarla Esta es una carta que él le escribe al primo. al primo sobre asuntos de ellos. Yo no sé por qué tengo esto. Yo creo que él me lo dio el mismo Jaime. Yo no sé qué se hizo Jaime. Y aquí tiene la firma, Aquí dice, atrás. vea, en la carta dice, me menciona a mí. De Luis Alirio Calle te comento que ya se la respondí en forma positiva y le voy a colaborar ya, y yo lo admiro mucho. Sobre los otros negocios, bueno, ya esa es otra cosa. Ujú, ya. Y entonces el otro, el otro Esta es una carta escrita a máquina, pero firmada pues por él. Sí, ya, claro, con con la huella huella, y todo, con la huella. ¿Esta carta de qué es producto? Le voy a contar brevemente. 27 de junio del 91. Ya se había entregado, ¿cierto? ¿Me das permiso de leerla? Sí, ¿Qué? Y enseguida me contás. Envigado Villa de la Paz, que así llamó él a la cárcel, no catedral, sino Villa de la Paz, junio 27 de 1991. Señor Luis Alirio Calle, en su mesa. Luis Alirio, le envío un saludo muy especial. Recibí su carta y le comento que las versiones en el sentido de que estoy disgustado son absolutamente falsas. Por el contrario, pienso que todo se manejó de la mejor manera. Lo que le dije en el helicóptero, lo que yo dije en el helicóptero era lo que pensaba y sentía en ese momento. Y si tuviera una nueva oportunidad, volvería a repetir esas mismas palabras. Yo le advertí desde el principio que había gente de mala fe. Cuando desee subir a tomar café conmigo, lo recibirá con muchísimo gusto. Claro que sin entrevista, porque no deseo mucho protagonismo. Los encargos me los puede hacer llegar con el alcalde y con él puede subir el 7 de julio a una misa que tendremos aquí. Cordial saludo, Pablo Escobar G. Hoy sí que eran los le encargos. voy a explicar. Esta carta se produjo, es que es curioso. El 19 de junio que se entregó, yo hice pues toda la noticia. Como yo no tenía cámara ni nada, no tenía video, hicimos una cosa que bien mirado en televisión es ridícula. Porque es que, ¿qué exige la televisión? Imágenes, mostrar la noticia. Pues yo no Claro, tenía, él no dejó. Entonces, ¿qué tenía yo? Una grabadora de audio, que es esta, con eso grabado, ahí en la voz de Pablo diciendo el comunicado. Entonces le dije yo a Katy Haller, que era la presentadora, le dije, ve Katy Haller, hagamos el noticiero de esta manera, entrevistame a mí, en el set, ¿me entrevistas? ¿Qué pasó hoy, Luis Alillo? Y empezamos y yo te cuento. Entonces me tocó, cuando eso teníamos micrófonos de mesa, me tocó en el momento en que le dije, bueno, y este es el comunicado que Pablo quiere que se conozca por su entrega. Entonces ponía yo la grabadora frente al micrófono, le daba play para que sonara. a través de ese micrófono de mesa. Lo que le digo es que esta postura, esa imagen mía, un man de televisión haciendo esto, haciendo radio en televisión, Muy charro, ¿no? se veía ridículo.
y alguien escribió eso, pero ¿qué más iba a hacer yo? Yo no tenía otra opción. Claro, y lo que importaba era contar qué fue lo que pasó allá. Si no había imágenes, el que vio es el que cuenta, Claro, ¿cierto? claro. Todos los noticieros del país estaban en el estudio de Teleantioquia grabando allá, grabando nuestro noticiero, Lo que vos estabas contando. lo que yo estaba contando. Pues bien, Bueno, entonces, no, entonces le cuento brevemente. Al otro día, al otro día, eso fue un miércoles, al otro día jueves, yo reservé para el jueves lo que yo le había grabado en el helicóptero ujú, y saqué eso. Y me llegó por una vía, no se sabe cuál, de los mismos mafiosos, que Pablo estaba piedro porque yo había, perdón, por eso te dice ahí que yo no sí, estoy molesto. que Pablo estaba berraco conmigo, que porque yo había publicado eso. Usted sabe que es que le digan a uno, Pablo Escobar está bravo con usted. Opa, Ve, a mí me tembló todo. claro, pero ¿Y qué lógico. inmediatamente hice? ¿Qué inmediatamente hice? Escribirle una carta. Pero ya, yo espantado, sorprendido, yo dije, ¿qué me va a pasar a mí? Y le escribí una carta y le dije, recordándole que él no me había impedido grabar, que él había visto la grabadora y que nunca en ningún momento me dijo de eso no saqué nada. Y así me hubiera dicho, hombre, y tan de buenas yo, hombre, que esa carta llegó. Y él me respondió esto, Claro. y él Y me cuando te respondió habla esto. del encargo, ¿qué te El dice? encargo es que en la carta que le envié le dije, bueno, por otra parte, a mí me están llegando cartas de mucha gente para usted, que porque yo soy el medio, como yo fui el único que estuve allá, la gente me mandaba cartas pidiéndole plata para Pablo, pidiéndole trabajo, pidiéndole ayuda para esto, para lo otro, para aliviar al papá o al hijo que lo tenía enfermo. Cartas de toda índole. Ese tipo de cosas me llegaban a mí y por eso es que él me dice que le hiciera llegar esos encargos por otro lado. Bueno, esto está muy delicioso, pero creo que ha abusado demasiado de tu No, bondad. sí. Oíste, en consecuencia, muere Pablo, cambia la ciudad, que en 6 meses era diferente, pero no cambia el problema de la droga. No cambia el problema de la droga, antes se ha intensificado. Lo que dijo el español, poniendo como ejemplo el mantel, se ha dado. Si no está a un cantico todavía, por lo menos lo negro ya va en la mitad de la mesa, Claro, o más allá, sí. claro, claro. ¿Sí? La parte negra significa la drogadicción en el mundo. La parte blanca del mantel, los que todavía no están contaminados, pero para allá van si esta cosa sigue así. A mí me parece que los gobiernos tienen que replantear esto, porque la guerra no ha dado fruto Porque seguirán surgiendo Pablos Escobar, y porque seguirán surgiendo, y la prensa creando los que no son, mitificándolos además. mitificándolo, ¿cierto? Por ejemplo, titulares. En tal lugar de Cuba capturaron al Pablo Escobar chileno. Esta semana en Ecuador fue capturado el Pablo Escobar ecuatoriano. Eso Crean un contribuye, arquetipo, un estereotipo. crean un mito. Es Y decir, yo diría que culturalmente eso es complicado de controlar y que ya creado es imposible de demoler, porque eso es una demolición mental, intelectual, ¿eso cómo se hace? El hijo de él habla de despabilizar la cultura nuestra. Yo diría que eso es complicado, es como proponerse a sacar ciertas palabras que tenemos en el idioma y que las decimos mecánicamente. Eso es cultural, no lo podemos sacar de ahí. Hombre, aquí hay una advertencia para la educación. Yo creo que el modelo educativo nuestro ha fallado. El hecho de que veamos en el dinero el paraíso terrenal es un problema de la educación. La educación nos enseña y nos ayuda a ser grandes ingenieros y logra de nosotros ser grandes médicos, pero no nos da conciencia crítica y no nos da moral ni ética para uno, para uno convertirse en una muralla contra el mal, frenos, ¿no? Frenos. Y para darse cuenta de que uno no necesita dinero en abundancia para vivir bueno, claro, para vivir tranquilo, claro, ¿sí? Y para darse cuenta de que en realidad el problema de la desigualdad y la pobreza se podría resolver si el mundo se pusiera de acuerdo. La palabra todavía existe y todavía
yo todavía me resigno me resisto a creer que las armas tengan más poder que las palabras. Ahí es donde la educación entra, pero ¿cuándo? ¿Con quién? ¿Dónde? Por eso yo suelo hablar de que necesitamos otra educación, otra. ¿Cuál? No sé, yo no la, pero sí siento que necesitamos. Hay que reevaluar el concepto de Exacto, educación. revalor, Y finalmente, creo que Pablo a la hora de la verdad solamente fue un producto del sistema, un producto del sistema. que a su vez ese producto cambió el sistema. Intentó cambiarlo, y eso es lo que se Y de proponen los alguna manera narcos, lo cambió lo cambia. también. La mentalidad de los jóvenes, lo que está ocurriendo, él lo cambió, Sí, cambió exacto. la sociedad. Y les digo, pues, y hay que decir, Pablo lo de Pablo ocurrió aquí entre nosotros, pero hay demasiados Pablos antes de él. Los grandes mafiosos de Estados Unidos, son historias que todavía están ahí. Los turistas van a Chicago a conocer la casa donde vivió Al Capone, la ropa que ponía Al Capone, El taller donde hizo la todo, masacre de San Valentín. todo eso. Bueno, Conclusión muy rápida. Creo que ya la dijiste también, ¿cierto? conclusión, no, es decir, ¿cómo vamos a acabar con el consumo de las drogas? A mí me parece que esa es la gran pregunta que se deben hacer las políticas en el mundo. No tanto cómo vamos a acabar a los narcos, sino cómo vamos a acabar el negocio de los narcos acabando a los que consumen. Es decir, no es ir a matar a los que consumen, es atenderlos, es tener políticas de salud pública, por un lado, ¿cierto? Eh, y por el otro, ver qué otra educación podríamos tener que no produzca Pablos Escobares para dentro de 20, 30, 40, 50 años. No pensando ahora, la educación no va a cambiar ya lo que hay ahora. Hay que pensar en ella para A dentro dos, tres generaciones, para dentro de 70 años. No me va a tocar a mí, pero yo siento la responsabilidad de contribuir a eso. necesariamente. Sí. Mi querido Luis Alirio, como siempre, un enorme placer poder compartir contigo. Néstor, Y esta charla ha sido muy desorganizada, pero deliciosamente desorganizada con un personaje tan maravilloso. no, Gracias. lo que pasa es que es una conversación como dos amigos tomando café. Y las Qué rico. conversaciones de dos amigos tomando café no tienen guión. Nada de esas cosas. Me place mucho. Bueno, hombre, Cuídate. Muchas gracias. gracias a Y a ustedes. ustedes, gracias por estar aquí con nosotros y por poner tanta atención a esto, que yo creo que es de capital importancia para entender por qué este fenómeno golpeó tanto a Colombia y lo sigue haciendo, no solamente a Colombia, sino a todo el mundo. Gracias por la compañía y los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fantástico. Chao.